con esa parte introductoria de lógica. La clase anterior habíamos visto proposiciones y los conectivos lógicos. Hoy vamos a continuar con lo que son leyes lógicas. Entonces, bueno, ahora si hay alguien más que quiere entrar y por ahí no lo veo, avísenme, porque bueno, voy a estar de espaldas ahora a la cámara, entonces no lo voy a ver. A ver, voy a poner a grabar. Bien, entonces, las leyes lógicas que vamos a ver, entonces, bueno, estas leyes lógicas vienen a ser ciertas proposiciones que están vinculadas a través de los conectivos lógicos que vimos la clase pasada. Tienen algún sentido enunciarlas de esta manera porque, bueno, son aplicables a los conceptos matemáticos. Entonces, vamos a ver primero la involución. Involución. ¿Es involución o doble negación? Bueno, entonces, ¿qué sería? Que si yo niego 2 veces una proposición, es equivalente a la misma proposición. La doble negación es equivalente, digamos, a la afirmación. Fíjense que para enunciar una ley lógica lo hago con los símbolos que vimos el otro día. Y acá era el bicondicional o la equivalencia, ¿sí? Este conectivo vendría a ser el análogo o mismo equivalente a lo que sería un signo igual en matemáticas. Que estoy queriendo decir que enunciar esto es lo mismo que enunciar esto. Son 2 cosas equivalentes. ¿Y por qué esto es una ley lógica? Porque si yo hago la tabla de verdad, me da todo verdadero, es decir, me da una tautología o ley lógica. Vamos a hacer esta tablita porque, bueno, es cortita, ¿no es cierto? Porque tengo una sola proposición, entonces no P. A ver, ¿qué tendría acá? Los valores de variación de verdad para P son ¿qué? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Entonces, si lo niego, ¿qué pasa? Se me transforma, primero este no primero, ¿no? Entonces, esto es falso. El no, ¿qué me hacía? Me invertía el valor de verdad, pero si lo vuelvo ahora, si lo vuelvo a hacer, hago con el resultado que me dio acá. Si P es verdadero y no P es falso, al volver a hacer el no, se me vuelve a invertir el valor de verdad. Y si P es falso, no P es verdadero, y si lo vuelvo a cambiar el valor de verdad, ¿qué me queda acá? Falso. Entonces, ¿qué me quedaron acá? Los valores de verdad iguales, ¿no? Por eso es una ley lógica, porque todo esto me quedó, esperen que lo voy a hacer más claramente, a ver, esperen que lo voy a hacer más claramente. Entonces, nosotros sabemos que P, bueno, primero ponemos los valores de verdad de P, a un costadito. Y después tenemos que P, vamos a hacerlo bien como tabla de verdad, que P es equivalente a no P. Vamos a hacerlo bien. Entonces, los valores de verdad, P puede ser verdadero o puede ser falso. No hay más caso de análisis acá. Entonces, por un lado, traslado los valores de verdad de P. Este es verdadero y este es falso. Si P es verdadero, entonces no P será
falso, ¿no? Vamos a separarlo así. Y si P es falso, no P es verdadero. Y ahora, este no, tengo que cambiar de nuevo los valores de verdad acá. Si tengo falso, este no me los hace otra vez verdadero. Y si este es verdadero, este es falso. Entonces, ahora ¿qué tengo que hacer? Ver el resultado de el sí y solo sí. Si los dos son verdaderos, era verdadero. ¿Se acuerdan la tabla del bicondicional? Que era que me daba verdadero si los dos tenían el mismo valor de verdad. Entonces, ahí, como el resultado final me dio todo verdadero, ¿se acuerdan que les dejé un video para que vean las tablas de verdad, ¿no es cierto? Entonces, como todo me da verdadero, se dice que esta proposición compuesta es una ley lógica o tautología. ¿Sí? Esa es la primera ley lógica. O sea, negar 2 veces es equivalente a afirmar. Bien, ahora vamos a ver la otra, que es la idempotencia. La idempotencia es con 2 conectivos lógicos. Es con la conjunción y con la disyunción. P y P es equivalente a P. Y P o Q, P o P, perdón, no P o Q, P o P es equivalente a P. Esto funciona con la disyunción. También, si hacemos la tabla de verdad, lo mismo, ¿no? También nos va a dar todo verdadero. Después, la conmutativa. Fíjense que esto, algunas de estas leyes lógicas se parecen a las propiedades de las operaciones. ¿Sí? C, entonces, es la conmutativa. Nieve, disculpame, ¿podrías repetir la B? ¿Perdón? ¿Puede repetir el nombre de la B, profe? La B es, sí, perdón, no puse. Es idempotencia. Me olvidé de anotarlo. Nieve, yo no entendí el segundo renglón de la B. Yo digo P o P. P o P. ¿Te acordás de la disyunción inclusiva? Sí. Entonces Bueno. Q, entonces P. Claro. Lo que pasa es que ponerte un ejemplo así cotidiano es medio redundante. Llueve o llueve, que llueve. Eso sería, por ejemplo. Ah, está bien. Me parece como muy obvio, ¿no? Conmutatividad. Bueno, la conmutatividad es que P y Q es equivalente a, conmutatividad que es conmutar, cambiar de orden, ¿no? Es equivalente a Q y P. La conmutatividad también se da con la conjunción y con la disyunción, es decir, P o Q es equivalente a Q o P. Es decir, si nosotros hiciéramos todas estas tablas de verdad, nos daría todo verdadero el resultado final. Después podemos hacer algunos para ir practicando, pero de las otras leyes. A ver, después. Conmutatividad, y si está la conmutatividad, que también va a estar la asociatividad. La asociatividad tiene que ver con el hecho de que estas operaciones, la conjunción
y la disyunción son operaciones binarias. Por ejemplo, también son operaciones binarias la suma, el producto en conjuntos numéricos, ¿no? Cualquiera sea, ¿no? El conjunto de los reales, enteros, ¿sí? Cualquier conjunto numérico que hagamos suma o producto, son operaciones binarias. ¿Qué significa? Que para hacerlas tengo que agruparlas de a dos, ¿sí? Si yo tengo que sumar 5 números, esa suma la tengo que ir resolviendo de a dos. O sea, sumo 2, obtengo el resultado y sumo otro. Y así sucesivamente para lograr hacer esta operación. Entonces, para la conjunción y la disyunción ocurre lo mismo. Entonces, si yo hago P y Q y R, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que hacer P, I, Q y R, ¿sí? Entonces, si yo hago P y Q, esto me da un resultado determinado, ¿no? Por ejemplo, me puede dar, qué sé yo, 2 verdaderos, 2 falsos. Y después, al resultado de P y Q, le agrego el resultado de la conjunción con R, me va a dar lo mismo que si yo hago primero Q y R, y hace el resultado final, le hago la conjunción con P. Puedo agrupar de a dos como quiera. Esto, asociatividad, hace referencia a la agrupación, no al cambio de orden. Porque el cambio de orden lo puedo hacer si la operación, en este caso serían las operaciones lógicas, es conmutativa. Y la asociativa es que puedo agrupar de a dos como quiera, pero sin cambiar el orden donde están las proposiciones, porque el cambio de orden hace referencia a la conmutatividad. Sino la asociatividad es como los puedo agrupar de a dos, sin cambiarles el orden. Bueno, lo mismo para la disyunción. P o Q o R es equivalente a P o Q o R. Bien. La disyunción sería la E. La disyunción es la I. No, perdón, la O. La disyunción es cuando decimos O, una cosa o la otra. Pero y la conjunción es la I. Sería otra ley lógica que le continúa ahí a la segunda. Claro, es una sería o sea, la ley lógica es la misma, asociatividad, pero la asociatividad funciona para la conjunción y para la disyunción. Sería la asociatividad de la conjunción y la asociatividad de la disyunción. Pero genéricamente se llama asociativa. Viste que, por ejemplo, la suma es asociativa, la multiplicación es asociativa. ¿Sí? Clarísimo. Muy bien, seguimos entonces. Voy a borrar. Profe, conmutatividad no, porfa. Conmutatividad, cambio de orden. Se pueden conmutar las proposiciones. Bueno, y después, distributiva. Distributiva o distributividad. Entonces, la distributiva es de la conjunción respecto de la disyunción y al revés, y recíprocamente. Esto funciona como en aritmética o en álgebra, el producto es distributivo respecto de la suma.
pero la suma no es distributiva respecto del producto. Acá sí. Acá nosotros tenemos, por un lado, la distributiva es que si tenemos P y Q o R, esto es equivalente a, podemos distribuir el O respecto del I. Entonces nos queda P o Q, I, Q o R. Y también al revés, también está la distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Profe, una consulta. Ahí no Sí. sería P o R en vez de P o Q del lado derecho. Sí, perdón. Siempre me Ok. equivoco, es siempre una fija. Siempre pongo. Ahora, lo mismo acá, ¿no? P o R. Sí, porque distribuye la R, ¿no? La R se distribuye con la disyunción. Bien, P o R y, no, perdón, P y R. O, Q y R. Ahora sí. Bueno, estas son asociativa, conmutativa y distributiva, son parecidas a las que ustedes conocen en álgebra, ¿no? En álgebra cuando trabajamos con conjuntos numéricos. Ahora vamos a ver otra que no tiene mucho que ver, que es la ley de De Morgan. Que esta tiene que ver con circuitos electrónicos o con ese tipo de cosas, ¿no? La ley de De Morgan. Entonces, la ley de De Morgan nos dice que, por un lado, también vincula, relaciona disyunción y conjunción con la negación. Nos dice que no P y Q es equivalente a no P, y acá cambia, o no Q. Y al revés, si tengo no P o Q, esto es equivalente a no P y no Q. A ver, por ejemplo, ¿cómo podríamos ver esto? Por ejemplo, para inscribirse en el instituto ustedes tienen que tener DNI y título, ¿sí? Entonces, si no se pudieron inscribir es porque no tienen el DNI o no tienen el título. Por eso, el negar proposiciones unidas con una conjunción, o sea, dos condiciones que debían darse de manera simultánea, si niego esto es porque me falló alguna de las dos o ambas, ¿no? Porque puede ser tampoco que no entré porque no tenía tampoco el DNI y tampoco tenía el título, ¿no? O sea, ya me falla porque me falta una, la otra o las dos. Bien. Esa por un lado. Y en esta, por ejemplo, para el título puede ser, qué sé yo, el título secundario o título de adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no entré es porque no tengo ni, o sea, ni gramaticalmente sería no y, ¿no es cierto? Si no entré es porque no tenía ni el secundario ni el de adultos, ¿sí? Por eso cuando niego una disyunción, quiere decir que me quedan negadas la conjunción de ambas, de la negación de ambas alternativas. Bueno, les doy estos ejemplos así como para que ustedes vean más o menos qué
qué significado se le puede dar a esta ley de De Morgan. En cambio, por ejemplo, la distributividad y todas esas las podemos visualizar mejor por el tema de que ya se conocen de las operaciones matemáticas, ¿no? Bien. Después tenemos otras que vamos a utilizar nosotros, que son equivalencia de una equivalencia de una implicación y la equivalencia de una implicación es que P implica Q es equivalente a no P o Q. Y después, la H es la negación de una implicación. Negación de una implicación. La negación de una implicación es, la negación de una implicación es, si tengo no P implica Q, esto es equivalente a la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Bueno. Entonces, vamos a hacer algunas tablas de verdad. Por ejemplo, vamos a probar esta, la equivalencia de una implicación. Vamos a hacer la tabla de verdad para practicar un poco lo que ustedes vieron en el video, de cómo hacer las tablas de verdad. Bien, entonces. Bueno, entonces vamos a hacer esta. P implica Q es equivalente a no P o Q. Entonces, cuando yo no tengo ningún paréntesis en mis operaciones o conectivos lógicos, primero se tiene que resolver la conjunción o la disyunción, después viene el implica y después viene el sí, solo sí. Yo como acá no tengo ningún paréntesis, digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, la equivalencia va a ser lo último, es lo que me va a determinar el resultado de una tabla de verdad. Entonces, hago la tabla de verdad, entonces, tengo dos proposiciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo en el video les ponían acá las que tenía distintas, ¿no? Las proposiciones distintas que tenía. Tengo P y tengo Q. Entonces tengo dos proposiciones distintas. ¿Cuántos casos de análisis voy a tener? Entonces voy a tener 4, ¿no? Porque es 2 elevado a la cantidad de proposiciones que tengo. Tengo proposiciones distintas, ¿no? Tengo 2. Entonces la cantidad de casos de análisis que voy a tener es 4. Estos son como cuando vimos los resultados de los conectivos también, como se vinculaban dos proposiciones, teníamos 4 casos de análisis. Entonces, puedo repartir 2 verdaderos, 2 falsos, y para Q, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero y 1 falso. Muy bien, entonces, ahora traslado todos los valores de verdad a las proposiciones que tengo. Tengo P, entonces P, repito, ¿no? Los valores de P. Acá tengo Q, bien, acá tengo no P. Entonces ya directamente pongo los no P, ¿sí? Porque ya sé que si tengo el valor de verdad de P, ya
pongo no P, pongo el de no P directamente, porque ya sé que si P es verdadero, no P es falso. Entonces acá es verdadero, acá va a ser falso, acá va a ser verdadero y acá va a ser verdadero. Acá tengo Q, entonces repito lo de Q. Ahora bien, bueno, entonces ya tengo los valores de verdad de las proposiciones, entonces ahora tengo que ver cuál voy haciendo primero. Bueno, por un lado tengo que hacer esta, ¿no? Que tengo una O, y por el otro lado tengo que hacer esta, y el final va a ser esta, ¿no es cierto? Si ayuda, puedo poner unos paréntesis acá para no mezclar las cosas. Por un lado esto, por el otro lado esto, y el resultado de esto. Con el resultado de esto me va a determinar el resultado de el sí y solo sí. Entonces, bueno, me fijo en la tablita si no me acuerdo con la implicación, ahí cuando vimos la clase pasada, la implicación era verdadera en todos los casos menos en este, en que el antecedente era verdadero y el consecuente falso. Para todos los otros casos era verdadera. Muy bien, eso por un lado, que tengo un resultado parcial acá. El otro resultado lo tengo acá. El O, para que el O inclusivo sea verdadero, tengo que tener por lo menos una verdadera. Acá tengo una verdadera, acá ninguna verdadera, entonces es falso. Y los otros casos son verdaderos. Entonces, ahora vamos a marcar, entonces, el resultado parcial es a este, con este de acá. Entonces, y es el sí, solo sí. El sí, solo sí era verdadero cuando los dos valores de verdad son iguales. Acá ambos son verdaderos, acá ambos son falsos, acá ambos son verdaderos. Bueno, justamente entonces se trata de una ley lógica porque me dio todo verdadero. Bueno, así si hacemos todas estas leyes lógicas que vimos, nos tiene que dar todo verdadera, de verdad, nos tiene que dar tautología, porque justamente es una ley lógica. Pero cuando no tengo ningún paréntesis, tengo que tener en cuenta esto. Supongan que no tengo la estructura de ley lógica porque no tengo un equivalente, pero supongan que tengan que hacer una tabla de verdad ahí. Entonces, no tengo ningún paréntesis, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es la presencia acá? Bueno, si no hay paréntesis, primero tengo que hacer esto y al resultado de la conjunción hacer el implica. Si quiero cambiar el orden necesariamente, si primero quiero que se haga la implicación, quiero determinar el resultado primero de la implicación, necesariamente tengo que poner paréntesis, porque si no los pongo, la prioridad es con la conjunción. Esto es cuando, por ejemplo, ustedes en álgebra o en aritmética tienen, por ejemplo, 5 más 2 por 3. Entonces, primero se tiene que hacer la multiplicación y después la suma. Si no hay ningún paréntesis, primero hay que hacer el producto y después la suma. La prioridad es primero que hay que realizar el producto. Si yo quiero que primero sea la suma, necesariamente tiene que estar el paréntesis, ¿sí? Bueno, acá con los conectivos lógicos, con las operaciones lógicas, es lo mismo, ¿sí? Hay una prioridad que tengo que ir teniendo en cuenta en caso de que no tenga paréntesis en la proposición compuesta. Eso, entonces, y otra cuestión acá es que si tengo P y Q, la disyunción y la conjunción tienen que tener paréntesis, necesariamente, porque las dos tienen la misma prioridad. Entonces, y esto no es lo mismo que P y QR. No es lo mismo. Ustedes si hacen la tabla de verdad acá, conectando estas dos, no les va a dar una tautología. Entonces, tienen que tener en cuenta
que cuando tengo conjunción y disyunción tengo que poner paréntesis para ver cuál es la prioridad. Bien. Bueno, estas leyes lógicas que vimos en algún momento, bueno, el tema que sigue es teoría de conjuntos, que es un camino intermedio entre la lógica y el álgebra propiamente dicha. Entonces, estas leyes que vimos, lógicas, van a estar ahí presentes en conjuntos y después en álgebra. Bien. Entonces, vamos a ver ahora otro tema que son las implicaciones asociadas. Bueno, cuando vimos conectivos lógicos la clase pasada, yo les dije P implica Q. Después vamos a ver un abordaje especial, le vamos a prestar atención porque esta forma, P implica Q, o P, si P, entonces Q, es una relación entre proposiciones que es fundamental para la construcción de la matemática y la construcción inclusive de ciencias fácticas, ¿sí? Es una relación de ir construyendo todo el edificio matemático, es un encadenamiento de esta relación lógica, de implicación. Entonces, por eso puedo decir que, esta implicación la puedo ver como una relación, para la redundancia, de implicación, o puedo decir que si P, entonces Q, si pasa eso, entonces pasa lo otro, que viene a ser una relación de causa y consecuencia. Si se cumple esto, entonces pasa lo otro. O sea, ¿sí? Una causa, entonces se da determinada consecuencia. Entonces, vamos a prestar o vamos a hacer un enfoque particular en esta relación lógica. Primero, acá decimos que tenemos P y tenemos Q, estas proposiciones. Cada una ocupa su lugar, una está primero y la otra está segunda. Bueno, esto significa entonces que la asociatividad no se va a cumplir. ¿Por qué? No necesariamente si la relación es causa-consecuencia, la causa antecede a la consecuencia. Entonces decimos que la proposición P, cuando está vinculada con una implicación, con otra, la primera P se llama antecedente. Antecedente y consecuente. Cuando a esta relación le damos forma de teorema, que van a haber muchos en geometría, en álgebra, P viene a ser nuestra hipótesis. Depende del contexto donde esté hablando, de qué ciencia se trate. Esta relación, tanto la P como la Q, va a recibir distintos nombres. Hipótesis y Q va a ser la tesis, lo que hay que demostrar. En geometría van a ver varios teoremas donde van a tener que ver la hipótesis, la tesis y el procedimiento que me permite llegar a la hipótesis a la tesis, que se llama demostración. A través de la demostración voy a lograr desde mi hipótesis arribar a la tesis. Bien, entonces, si tengo una relación, vamos a ver entonces ahora lo que dice el título, implicaciones asociadas. Si tengo P implica Q, yo puedo, esta implicación, puedo decir, bueno, a ver qué ocurre si
el antecedente pasa a ser consecuente y el consecuente pasa a ser antecedente. O puedo negar esta, no Q, implica no P, y puedo negar antecedente y negar consecuente de la dada. Entonces, hay una relación entre estas. Si tengo P implica Q y la doy vuelta, esa transformación se llama recíproca. Recíproca. Y también esta, ¿no? Si doy vuelta, lo que es antecedente pasa a ser consecuente, también acá voy a tener la recíproca. Después, acá voy a tener entre esta y esta, donde se niegan ambas proposiciones, voy a hacer la contraria. A ver, lo puedo poner acá, contraria. Contraria. Y ahora también, esta y esta son contrarias. Y estas cruzadas viene a ser la contraria de la recíproca. Entonces, estas dos son contrarrecíprocas. Y también esta, ¿no? Contrarrecíproca. Bueno. Entonces, por ejemplo, a ver, yo digo, por ejemplo, vamos a dar un enunciado matemático de esta forma, ¿no? Por ejemplo, digo, si un número es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2, ¿sí? Esa es una proposición, una implicación, ¿no es cierto? Que también lo puedo enunciar de sí, entonces. La recíproca es lo que es consecuente pasa a ser antecedente y antecedente pasa a ser consecuente. Entonces, si la directa era si un número es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2, acá la recíproca sería que si un número es múltiplo de 2, entonces es múltiplo de 4. Ahí hice la conversión, la di vuelta. La contraria, ¿qué vendría a ser? Que si un número no es múltiplo de 4, entonces no es múltiplo de 2. Niego ambas proposiciones por separado, ¿no? Después, la contrarrecíproca viene a ser que si un número no es múltiplo de 2, entonces no es múltiplo de 4. Lo interesante de esto es que el valor de verdad, o sea, si una es verdadera, si por ejemplo la implicación dada es verdadera, nada me dice a mí qué pasa con la recíproca. No puedo asegurar si la contrarrecíproca es verdadera o no. Puede serlo o puede que no. Tampoco lo puedo asegurar con la contraria. De la implicación dada puedo asegurar que tiene el mismo valor de verdad de la contrarrecíproca. Solamente, es decir, si la forma P implica Q es verdadera, la contrarrecíproca también es verdadera. Y si la dada es falsa, la contrarrecíproca también es falsa. ¿Sí? Las otras puede que sí, puede que no. Es decir, que la relación entre una implicación dada y la contrarrecíproca es una ley lógica. Es decir, que si yo tengo P implica Q, sí y solo sí, no Q implica no P, esto si hago la tabla de verdad, me tiene que dar
todo verdadero, me tiene que dar una tautología. Con las otras no me va a dar nada de eso. Entonces, bueno, entonces vamos a ver. Fíjense que con el ejemplo que había dado, que dije, sí, si un número es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. Esa, por ejemplo, es verdadera, ¿no es cierto? Porque para que sea múltiplo de 4 tiene que ser par. Y la contrarrecíproca sería que si no es múltiplo de 2, entonces no es múltiplo de 4. ¿Sí? Porque si no es par, no es múltiplo de 4. O sea que ambos, la dada como su contrarrecíproca, tienen el mismo valor de verdad. Bueno, entonces acá ya sabemos que son dos proposiciones distintas. Entonces, bueno, paso a los valores de verdad. Verdadero, falso, verdadero, falso. Esto como es no Q, lo invierto. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y acá falso, falso, verdadero, verdadero. Bueno, entonces por un lado hago esto y por el otro lado la otra implicación. Entonces esto es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Entonces, esto se hace con el resultado de esto, con esto de acá, las dos implicaciones. Entonces, verdadero, verdadero me da verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ahí va. Bueno, entonces, es así, es una ley lógica. ¿Sí? Bien. Otra cuestión acá que tiene que ver con con las implicaciones es que se pueden enunciar también de otra manera que ahora vamos a ver. Entonces, acá lo que sacamos en limpio entonces de las implicaciones asociadas es que, dado una implicación, la contrarrecíproca tiene el mismo valor de verdad que la implicación dada. De las otras no se puede asegurar nada. Si ustedes hacen P implica Q, después Q implica P, no les va a dar ley lógica ni con la contraria, ni con la recíproca, ni con la contraria. De hecho, por ejemplo, esto de los múltiplos de 2 y de 4, fíjense que si yo digo, el ejemplo de recién, si un número es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2, la recíproca es que si un número es múltiplo de 2, entonces es múltiplo de 4. Esa no es válida, no es falsa esa, porque el 6 es múltiplo de 2 y no es múltiplo de 4. Bien. Entonces, vamos a ver condición suficiente y necesaria. A través de condición suficiente y condición necesaria, enunciamos también una relación de implicación. Esto es, antes se enunciaban los teoremas, en vez de la forma así, tal cosa, entonces tal otra, es condición suficiente o es condición necesaria. Era un estilo de enunciar una implicación. Muy común, por ejemplo, en los libros de geometría, van a ver en geometría métrica muchas propiedades, muchos teoremas que van a ver ustedes que habla de condición suficiente, habla de condición necesaria o condición suficiente y necesaria. Pero bueno, todo remite a lo mismo. Entonces, si yo tengo una implicación, P implica Q, entonces resulta ser que P es suficiente
para Q. Y Q es necesario para P. Por ejemplo, si vamos a ver otro ejemplo que no tiene matemática, pero por ejemplo, si soy campanense, entonces soy bonaerense. Entonces, bueno, campanense viene a ser ¿quién? P. Y bonaerense, ser bonaerense es mi condición Q, ¿no? Soy bonaerense. Entonces, el hecho de ser campanense es suficiente para ser bonaerense. Y es necesario ser bonaerense para ser campanense. ¿Ven? Entonces, podríamos decir que, enunciar esto de esta manera, podríamos decir que es condición suficiente ser campanense para ser bonaerense. Es condición suficiente ser campanense para ser bonaerense. Pero ustedes fíjense que estamos hablando de lo mismo, que lo estamos enunciando de otra manera. Sobre todo cuando lo enunciamos en nuestro lenguaje. Cuando lo traducimos esto, simbología, la estamos traduciendo al lenguaje, ¿no? Campanense para ser bonaerense. Bonaerense. O podría decir que es condición necesaria ser bonaerense para ser campanense. Bueno, y después hablamos de ambas. Si la condición es a la vez suficiente y necesaria, se trata de que P implica Q y que Q implica P. Entonces, si la condición es a la vez suficiente y necesaria, significa entonces, que P implica Q y que Q implica P. Esto es una equivalencia. Esto es P, sí, y solo sí, Q. ¿Sí? Cuando hablan es condición, por ejemplo, es condición suficiente y necesaria que un triángulo equilátero tenga los tres ángulos incongruentes o iguales, ¿no? O sea que
Entonces, esto se me desarma en dos implicaciones. O sea, por un lado, que si tiene tres lados iguales, porque es equilátero, entonces tiene tres ángulos iguales. Y que si tiene tres ángulos iguales, entonces tiene tres lados iguales. Entonces, las dos, es decir, que se cumple la P implica Q y su recíproca. Q implica P. Entonces, en ese caso, lo podemos enunciar como condición suficiente y necesaria. Si es una implicación, lo podemos enunciar como condición suficiente o también como condición necesaria. Bien. Bueno. Entonces, vamos a dejarlo acá ahora. No sé si me quieren hacer alguna pregunta o podemos ver, vamos a ver el práctico. Vamos a ver el práctico, cómo quedó, por dónde andábamos. A ver. A ver. Práctica 1. Bueno, entonces, a ver, en el ejercicio 1, construir las tablas de verdad. A ver, por ahí las tablas son un poco largas, pero se tienen que dar cuenta cuál es la prioridad. Una vez que tengo eso, necesitan no perderse en los renglones nada más. Por ejemplo, fíjense que en el 1A tenemos P, O, Q y no R, sí y solo sí, no R y no S. Bueno, ahí, entonces, bueno, acá vieron que acá tienen una disyunción y una conjunción. Como tienen las dos la misma prioridad, se pone paréntesis. Bueno, y acá entonces va a tener 8 filas, porque son 3 proposiciones distintas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí. En el 1A no termina Sí. en no S, termina en no P. No P, sí. Sí, gracias. Bueno, entonces, bueno, ustedes fíjense, bueno, entonces tienen las 8 y lo van armando. Cualquier duda que tengan, bueno, por ahí se las mando resueltas. Pero creo que con el video algo les va a salir. Por ejemplo, acá, vamos a ver acá que no hay paréntesis, ¿no? Vamos a ver acá cómo lo armaríamos, por dónde empezamos primero, que no hay paréntesis. Sí y solo sí. No S o no R implica no R. Bueno, entonces, en este caso de acá, entonces, lo último que vamos a hacer es el sí y solo sí. Nieves, sí. Es no P, no R. En la última, a ver. La última. No R, no P, acá no P. Por apurada. Ahí. Bueno, entonces, les decía, entonces, que esto es lo último que se hace.
Por un lado, entonces, acá tenemos P implica R y no S. Acá no tengo paréntesis, tengo una implicación y tengo una disyunción. Entonces, dijimos que primero, si no hay paréntesis, primero hay que hacer esto. Una vez que hago esto, hago la implicación. Porque esto, como es lo último, tengo acá a izquierda y a derecha otra cuestión a analizar. Entonces, esto primero y luego el resultado de la implicación con P. O sea, el resultado de la I lo hacemos la implicación con P. Por el otro lado, bueno, hago esto, no, ojo, acá primero tengo también, estoy en algo parecido a lo de acá, tengo un O y una implica, entonces primero hay que hacer el O, y después el resultado del O con el que implica no R. Entonces, por último, las dos implicaciones, el resultado de las dos implicaciones me van a determinar el resultado final acá. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, ustedes tienen claro eso, ya después es hacerlo nada más. Bueno, y en el otro, lo mismo. A ver, vamos a ver el C, las prioridades, cómo se combinan. Ahora, en el caso C, entonces, tenemos, a ver, P implica Q y R, o S, sí y solo sí, no S y no R. Bueno, entonces, ya sabemos que el sí y solo sí es lo último que se hace. Bueno, por este lado, entonces tengo que hacer el I, eso está claro, acá, no hago esto. Por otro lado, bueno, acá tengo claro que tengo que hacer primero porque tengo los paréntesis. Acá primero hago eso, después el resultado del I con el OS, acá, esto, luego el resultado del O va con la implicación T, implica el resultado de la disyunción. Y por último, esto que tenga acá, con el resultado que me da la conjunción, va a ser el resultado de el sí y solo sí. Todo esto ninguno les da de ley lógica ni contradicción, todo les da contingencia. Cuando me dan unos verdaderos y unos falsos, el resultado de la tabla de verdad se dice que es una contingencia. Bueno. Después, el segundo, escribir una tautología, una contingencia y una contradicción. A ver, una tautología es cualquiera de las leyes lógicas que vimos. Por ejemplo, la equivalencia de una implicación, que inclusive acabamos de hacer la tabla de verdad. Esa sería una ley lógica. Una contingencia, bueno, pueden cualquiera de estas tablitas que les va a dar algunas verdaderas y algunas falsas. Y una contradicción es lo que me da todo falso. Una contradicción típica es por ejemplo, algo que sea y no sea a la vez. Es decir, P y no P. P y no P. Fíjense. Tenemos P. P puede ser verdadero o puede ser falsa. Quiere decir que esto puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, esto es falso o verdadero. Entonces, con la conjunción, si una es verdadera y la otra es falsa, me da falso, y si una es falsa, ya me da falso. Me da todo falso. ¿Sí? Eso es una contradicción. ¿Sí? Porque ser y no ser es una contradicción en la lógica esta que estamos viendo. Bien, bueno, y después negar y luego simplificar cada proposición. Eso lo vamos a hacer después porque es utilizando las leyes lógicas que acabamos de ver. Por ejemplo, a ver, voy a hacer la 3, la 3, no, perdón, la 3.1.
La 3, 1. Para que vean cómo se hace eso, a ver si se animan a hacerlas y pueden llegar a hacerlas. Primero dice que niegue la proposición, ¿sí? Entonces, cuando niego la proposición, a ver, la proposición dada, entonces, esto es la 3, 1. Entonces, no P y no Q. Entonces, tengo que negarla, la proposición. Entonces, tengo que negarla toda. Entonces, pongo un no y hago un paréntesis, un corchete, ¿no? Bueno, con paréntesis porque es más corta. No P y no Q. Bueno. Entonces, ahora todo esto lo concateno con sí y solo sí, porque esto va a ser como si fuera un cálculo matemático. Vieron que cuando nosotros empezamos a resolver un cálculo, todos los pasos que vamos dando los vamos conectando con un signo igual. Bueno, acá también vamos a hacer algo similar. Cada paso que doy, voy a agregar un sí, solo sí. ¿Por qué agrego sí, solo sí? Porque sí, solo sí es el signo que me indica equivalencia a la lógica. Ustedes no pueden poner acá igual, porque el igual no tiene ningún sentido donde estamos trabajando en la lógica. Igual es un signo que es de matemática. Entonces ustedes, acá no hablamos de igualdad, sino que hablamos de equivalencia. Entonces, ahora yo tengo que hacer algo acá, porque me dice que simplifica, entonces tengo que achicarla. Y si quiero achicarla, entonces quiero ver que de todas esas leyes lógicas que vimos, ¿cuál podré aplicar para avanzar acá? Entonces, tengo un no y tengo una conjunción. Como tengo un no y una conjunción va de suyo, que tengo que aplicar ley de De Morgan. Entonces voy a aclarar lo que voy a ley de De Morgan, ¿sí? Entonces, me queda no P, o sea, niego una, y niego la otra. El no lo conservo porque es este no. Y este no se distribuye entre las dos proposiciones. Entonces, y el I, ahora si ustedes miran más arriba la ley de Morgan, el I se me transforma en O. Y acá me queda no Q. Y bueno, es evidente que acá me ha quedado una doble negación, entonces voy a hacer involución, la primera ley lógica que vimos. Involución, entonces ¿qué me queda? P, O, Q. Y ya está, ya la tengo. Ya la tengo, vamos a decir solo sí. ¿Sí? Ya la tengo simplificada. Bueno, vamos a hacer el que sigue y después los otros se los dejo para ver si les sale. Entonces, el segundo es P, O, R, I, no Q. Entonces, esta es la proposición dada. Me pide que la niegue. Entonces pongo no y niego, abro corchete porque ya hay paréntesis. Entonces tengo P, O, R y no Q. Bueno, voy a ver si logro achicarlo, entonces tengo que ver. Bueno, acá también tengo un O y tengo un no adelante, entonces también voy a empezar aplicando De Morgan. Bien, entonces, mientras no tenga un implica, este ejercicio, cuando tenga un no y conjunción o disyunción, seguro voy a aplicar De Morgan. Bueno, entonces De Morgan. Bien, entonces me queda De Morgan que va, este no se aplica entre las dos preposiciones, entre esta P y todo el paréntesis. Entonces me queda no P,
El O se me da vuelta y me queda I, y ahora me queda este no, me queda delante de todo el paréntesis. R, I, no Q. Entonces, ahora, de nuevo voy a aplicar De Morgan en este paréntesis, porque tengo un no y un I. Voy a hacer De Morgan de nuevo. Bueno, entonces me queda no P, y cuando se me niega esto, ahora pongo paréntesis porque acá hay un paréntesis, y acá me queda no R, y el I se me da vuelta, me queda O, no Q. Bien. Y acá queda involución, porque tengo la doble negación, entonces me queda no P, y no R, o Q. Bien. Y ya está. Ya está porque no me vale la pena hacer distributiva ni nada. Y lo dejo ahí. Bien, bueno. Entonces, bueno, así entonces tengo que ir aplicando estas leyes que fuimos viendo. Entonces, bueno, la próxima, a ver, la próxima clase podemos ir viendo la práctica y yo les voy a subir esto ahora. Entonces, la próxima clase, bueno, ya les voy a subir esta grabación y vemos, porque por ahí podemos avanzar en la práctica, así ya tenemos la parte de lógica hecha. Bueno, falta, bueno, pero tengo videos de funciones proposicionales y de los temas que siguen, tengo los videos, así que bueno, voy a ver si se ve bien. Bueno, me pregunta Agustina si hay que hacer solo el 3. No, pueden hacer más. Con lo que vimos hoy, pueden hacer supuestamente hasta el 7 y después el 8. También podrían hacerlo, pero bueno, pero no les pido, vayan mirándolos. Después tenemos que ver la próxima, las reglas de inferencia y razonamientos. Así que bueno. Pero sí, hasta el 7 en teoría pueden hacerlo. Pero si no, no se preocupen, pregunten, y yo por ahí se los mando resueltos con una foto. Vayan preguntando. Igual esto por ahí, cuando ustedes lo saben, demasiado largo, no se dan cuenta que pueden aplicar. Y bueno, vayan preguntando cualquier cosa. Yo en cuanto puedo les respondo. Bueno, profe. Bueno, gente, entonces nos vemos el viernes que viene. Bueno, igual antes nos comunicamos.